La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos ya en este domingo, en esa solemnidad de Cristo Rey, el Rey del universo. Fíjense bien qué hermoso. Estamos cerrando ya el ciclo C. Hemos leído el Evangelio de Mateo en el ciclo A, el Evangelio de Marcos en el ciclo B y ahora el Evangelio de Lucas en el ciclo C. Hemos dado la vuelta a todo el ciclo, cerrando ya entonces el Evangelio de Lucas, que nos ha acompañado durante todo este año, desde el Adviento del 2024 hasta ahora. Nos ha venido acompañando el Evangelio de Lucas. Hemos aprendido muchísimo, qué hermoso. Bueno, vamos a comenzar un nuevo ciclo con Mateo, luego Marcos y luego Lucas nuevamente, ¿no? Entonces tenemos 2026 a 2025, en 2026, vamos a decir casi todo el 2026, el Evangelio de Mateo, 2027 el Evangelio de Marcos y el 2028 el Evangelio de Lucas. O sea que si Dios nos regala la vida, estaremos leyéndola hasta el 2028 nuevamente el Evangelio de Lucas. Así que nos despedimos de él. Recuerden que si usted participa en la Eucaristía diaria, en las misas de lunes a sábado, leemos en el tiempo ordinario los tres evangelios. Primero leemos a Marcos, después a Mateo. Aquí cambia el orden. Primero leemos a Marcos, después Mateo y por último Lucas, que lo estamos leyendo durante la semana. Así que también no vamos a esperar hasta llegar hasta el 2028 para volver a leer a Lucas, cuando sabemos que durante las semanas, en el tiempo ordinario, vamos leyendo los tres evangelios. Así que también tenemos esa oportunidad. Pero bueno, entonces, hoy nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, un día de alegría, un día de gozo, porque es Cristo el Rey de nuestras vidas. ¿Sí o no? Claro que sí. Por lo tanto, pongámonos en las manos del Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu que mueva en nuestras vidas, que se mueva en nuestra mente para comprender en nuestros labios, para comunicar en nuestros corazones, para vivir esta experiencia de fe. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia en esta solemnidad, reconociendo que Jesucristo es el Rey de nuestras vidas, es el centro de nuestra existencia, sin lo cual nuestra vida sin Cristo no tiene sentido. Hoy, Espíritu Santo, queremos pedirte que abras nuestra mente para comprender esta palabra, abre nuestros labios para comunicarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para saborearla, para gustarla, para estar bien nutridos de ella. En tu mano quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, hecha ya la oración del Espíritu Santo, nos acercamos al texto. Recuerden, con 4 preguntas sencillas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? Lectura, meditación, oración y la acción junto con la contemplación para poder vivir esta experiencia de la palabra. Acerquémonos al texto. Nos acercamos ahora, queridos hermanos, al texto. Está tomado de Lucas. Ya sabe que estamos cerrando el ciclo. En el capítulo 23, versículos del 35 al 43, para que lo busque por favor su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Ahí encontramos el texto que se nos regala para este domingo, Cristo Rey. Cerramos el ciclo, como ya les dije, Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos esta experiencia de fe. Recuerden que estamos concluyendo ya este año litúrgico. Hay que darle gracias a Dios por ello. Si puede hacer una comida sabrosa, por favor, hágalo en familia para darle gracias a Dios por este año litúrgico que estamos cerrando. No es como el 31 de diciembre, que hacemos una comidita para darle gracias a Dios por el año que termina y sobre todo darle gracias a Dios por un nuevo año que comienza. Lo mismo aquí. Podemos hacer una comida en familia para poder compartir esta alegría de cerrar este año litúrgico. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 35 al 43. Leamos el texto. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado,
las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, si le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el rey, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba, indignado: ¿ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ya leímos el texto. Recuerden que pues el texto está puesto en esa línea de esta solemnidad. Fíjense, porque depende del ciclo. Leemos aquel pasaje hermoso, por ejemplo, de el Evangelio de Mateo, en el juicio final, ahí donde seremos juzgados en el amor. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve sediento me diste de beber, en fin. ¿Y cuándo lo hice? Cuando lo hiciste con uno de los más pequeños. Hermoso texto. Ahora en Lucas lo que estamos leyendo es Jesús en la cruz. Vaya qué reinado, ¿no? Vaya qué reinado el que tuvo Jesús, y donde lo vemos sentado, ¿no? ¿En qué trono? En la cruz. La corona, espinas. Su vestidura, desnudo. Ahí en la cruz. Ahí manifiesta ese reinado de Cristo. El reinado del mundo, como lo ve el mundo, esos reinados o monarquías, con sus coronas, con sus trajes púrpuras y todas esas ostenticidades que tiene el mundo. Pero en cuanto a Jesús, la forma de manifestar su reinado es desde la cruz. Qué hermoso, ¿no? Ver a Jesús desde la cruz reinando, como digo, con una corona, pero no esa corona de oro, sino de espinas. Nos dice el texto, cuando Jesús estaba ya crucificado, ya leímos el final ya del texto, lo que ya viene la muerte. Las autoridades le hacían muecas, dice el texto, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. ¿Se pudo haber bajado de la cruz? Desde luego. El Padre pudo haber venido y bajarlo de la cruz, desde luego. Pero se está cumpliendo aquí la voluntad del Padre, la salvación del ser humano. Jesús salvándonos desde la cruz. La voluntad del Padre, salvarnos, para que se restablezca aquello que se había perdido con el pecado de Adán y Eva, y que la humanidad ha venido repitiendo como ese error constante de caer en el pecado, pero que la voluntad de Dios es salvarnos, en primer lugar haciéndose uno con nosotros, el Emmanuel, que vamos a celebrar en pocos días. Haciéndose uno con nosotros, el cielo se rasgó para que nosotros, después de este acontecimiento de la crucifixión y la muerte, y que viene la resurrección, y con la resurrección para que tengamos vida y vida en abundancia. Fíjense bien qué hermoso este momento es de alegría. Ciertamente en ese momento era tristeza, pero para nosotros, hoy día, comprendido desde la experiencia de la cruz, es la alegría, el gozo de saber que la muerte de Cristo nos ha traído la salvación, nos ha traído vida y vida en abundancia. Muy bien, y entonces también los soldados, dice el texto, se burlaban de Jesús, acercándose a él, ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjense bien, si tú eres el rey de los judíos. Claro que lo es. Solo que no como lo ve el mundo, no como quisiéramos también nosotros verlo muchas veces, sino desde ese reinado del amor, de la misericordia, del perdón.
Y entonces había en efecto, dice el texto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo. ¿Qué decía ese texto? Lo mismo, ¿no? Este es el rey de los judíos, dice el texto. Se repite esa parte del reinado, ¿no? Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores empieza entonces este tema de lo que estaban crucificados junto con Jesús, empezó a decirle: tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba diciéndole: hey, espérate, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, en la misma realidad, ¿no?, del sufrimiento, de la crucifixión. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, reconociendo su pecado, reconociendo su maldad, que habían cometido una falta. Y luego le dice a Jesús, ¿no? Señor, cuando llegues a tu reino, vuelve el tema del reino, que saben que lo hemos leído, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, si tú eres el rey, en el letrero decía quizá el rey de los judíos, y el soldado, el ladrón, que le dice: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le responde a esa petición con esa respuesta hermosísima: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa experiencia de amor de aquel que hasta en ese último momento alcanza la redención. Es el límite de la vida, de la existencia del ser humano, alcanzando la redención de los pecados. Aquel hombre que había cometido una falta y por eso lo estaban crucificando, y él mismo lo dice: nosotros hemos cometido una falta, pero este no ha cometido ninguna falta. Pues ese que está en ese último momento, en ese último suspiro de su vida, es capaz de reconocer el señorío de Dios, el reinado de Dios, se arrepiente y hace la petición a Jesús para entrar en la gloria de Dios, y recibe ese regalo hermosísimo de la vida eterna. Así que un bello pasaje, un bello texto que se nos regala ahora para reconocer el señorío de Dios, el señorío de Jesús entre nosotros, haciéndose uno con nosotros, como hemos dicho, tomando nuestra condición humana, menos en el pecado. Él, que pasó haciendo el bien, como dice Pedro, sanando, perdonando, amando, levantando esa dignidad perdida por el pecado, por la enfermedad, restablece la salud a las personas. Que se ha hecho uno con nosotros llega hasta el límite de la experiencia humana, llega hasta el momento último, el último suspiro en esta tierra, para luego vivir ese gozo de la resurrección. Y aquel que haciéndose uno con nosotros nos ha redimido, nos ha salvado en la cruz, vence la muerte. Aquel que pensó vencer en la cruz es vencido en ella, dándonos en ese trono de gloria la victoria a nosotros de la vida eterna. Ya nos tiene el dominio sobre nosotros la muerte, porque Cristo en el reinado, en su reinado de amor, quiere que reinemos con Él, como dice San Pablo, reinar con Cristo también desde la gloria de pasar de la muerte del pecado al gozo de la resurrección. Hermoso texto, hermosa solemnidad de Cristo como Rey de nuestras vidas. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina, la meditación. Bien, queridos hermanos, vamos ahora al segundo punto de nuestra lectura divina. Fíjese bien, hay unos puntos que debemos tener presentes nosotros. En primer lugar, como hemos dicho ya, Jesús reina desde la cruz, no desde un trono. Y ese reinado es de humildad, de sencillez. Jesús no gobierna dominando como lo ve el mundo, sino desde la entrega. Se entrega por amor a la humanidad. Y esto ya nos deja una enseñanza a nosotros, porque muchas veces cuando tenemos poder queremos ejercer ese poder, y yo siempre he dicho que el poder atonta, ¿no? Muchas veces nos confunde el poder. Y ahora que estamos ya en líneas o en miras a las elecciones, pidámosle al Señor eso, que aquellos que pretenden gobernar en nuestro país, en las elecciones, que gane, que la voluntad del pueblo lo decida, que piensen no en el poder para sí, sino para servir a los demás, ¿no? Y lo vemos claro en Jesús. Él sirve, o su reinado es desde la entrega, y lo hace desde la cruz, entregándose, ¿no? Como hemos dicho ya, el trono de Jesús es la cruz, su corona, en las espinas
que están hiriendo su cabeza. También el Evangelio define en este sentido, no es poder, sino amor capaz de sufrir y salvar. Esa es la experiencia de la cruz, del reinado de Jesucristo. Luego, el poder que salva es la misericordia. Fíjense qué hermoso, ¿no? El poder que salva es la misericordia. Jesús salvando desde el amor. Jesús reinando desde la misericordia. Manifiesta la misericordia hasta el último suspiro en esta tierra. Cuando le dice a este hombre, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, esa misericordia conmigo, hasta el último momento, ese último suspiro del ladrón y el último suspiro de Cristo en esta tierra antes de la resurrección, en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento hermoso, porque es pura misericordia, hasta ese momento límite, Jesús ocupado en salvarnos, Jesús ocupado en redimirnos en ese momento de la cruz, y ahí lo queda manifiesto o manifestado en la experiencia de ese hombre que clama a Jesús estar con él, estar ahí en ese momento de la resurrección. El buen ladrón revela lo que es un verdadero súbdito del rey. Fíjense bien, hasta en ese momento también hay una enseñanza ahí. El ladrón, el buen ladrón como lo conocemos, reconoce y revela que es un verdadero súbdito. También nosotros, si tenemos un rey, nosotros somos los súbditos de ese rey, estamos a disposición del rey y es desde el servicio, es desde el amor, ¿no? Reconoce su pecado, ciertamente, como decíamos antes, reconoce que ha pecado, reconoce que ha faltado a la misericordia de Dios, pero también reconoce esa misericordia de Dios, reconoce la inocencia de Cristo, es inocente, él sabe que ellos sí habían pecado y también nosotros tenemos que hacer lo mismo, reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos faltado el amor de Dios, pero sobre todo reconocer la grandeza del amor de Dios. Hace una oración sencilla diciéndole, acuérdate de mí, es esa oración de ese súbdito que es capaz de reconocer el reinado de Jesús y también nosotros estamos llamados a ello, a reconocer el reinado de Jesús. Es el primero en entrar en el reino, porque dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Qué hermosa experiencia. Jesús inaugura el reino prometido, hoy estarás conmigo. Ese inicio de ese reinado en la gloria de Dios, ¿no? Es reconocer que también nosotros vamos a estar en ese reinado, reinaremos con Él, como dice San Pablo, en la gloria, ¿no? En esa misericordia de Dios, en el amor de Dios. Luego también, la salvación es personal, ciertamente, y gratuita. Aquí todos entramos en esa dinámica de la salvación, que es don de Dios y tarea nuestra responderle a esa entrega de Dios en la cruz, ¿no? Ya Jesús ha hecho su parte, ahora nos corresponde a nosotros vivir esa experiencia de amor, ¿no? Jesús no responde a burlas en ese tema de la salvación que es personal, no responde con insultos, pero sí a un corazón sincero, ¿no? Que es la del ladrón. No exige requisitos, procesos o rituales. Fíjense bien, no exige nada de eso, porque la salvación viene de Él, de Jesús, no es mérito nuestro, es pura gracia de Dios. Su realiza se expresa en un acto de ternura. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Fíjense bien qué hermoso, la salvación es personal. Jesús no pide ahí grandes cosas, porque ya Él lo ha dado todo. Ya Él se ha entregado por amor a la humanidad. Ya Jesús dio todo, su vida. El Padre que nos ha amado tanto, que nos ha dado lo que mejor de sí, que su Hijo, el Hijo, dándonos lo mejor de sí, su vida, para que pudiéramos tener vida eterna. Y el amor del Padre con el Espíritu, con el Hijo, es la acción del Espíritu Santo, que es el amor pleno, el amor total para nuestros corazones. Qué hermoso, ¿no? Esa experiencia de amor. Y luego, Cristo Rey es un Rey que se acerca a los últimos. Es Jesús acercándose. Jesús, como decía el Papa Francisco, no tiene asco de nosotros. Fíjense hermoso, ¿no? Dios no tiene asco de nosotros. Jesús no tiene asco de aquel que clama, de aquel que está ahí en la cruz, en ese último suspiro. No exige, entonces, no elige a los poderosos, sino a los condenados. No viene y lo deja bien claro. Yo no he venido por los santos, sino por los pecadores. Y lo demuestra ahí. Pero no para aplaudirle el pecado, sino para llevar a una experiencia de amor, ¿no? El hombre reconoce su pecado
Y al reconocer su pecado, reconoce esa misericordia de Jesús y recibe misericordia de Jesús. Su reinado no excluye, no tiene asco, levanta y dignifica. Hasta ese momento se manifiesta la dignidad del amor de Dios. Dios elige mostrar su gloria en el roto, en el caído, en el imperfecto, en el pecador, pero lo lleva a la perfección del amor. Punto clave para tenerlo presente en nuestra vida, ¿no? Cristo no reina desde arriba, sino desde dentro de nuestras heridas, para que nos quede así como claro, ¿no? Cristo no reina desde arriba, se ha hecho uno con nosotros, hasta que nos hizo el alojamiento de Dios para salvarnos, sino desde dentro de nuestras heridas, de nuestra humanidad, para salvarnos, para redimirnos. Así que debemos vivir esta experiencia de amor con Cristo, Rey de nuestras vidas. Pidámosle esa gracia de reconocerle como nuestro Rey, reconocer la soberanía de Dios, reconocer el señorío de Dios, pero sobre todo reconocer que este Dios, que es todo amor, ha venido a salvarnos hasta ese último suspiro, porque lo que evoca Él no es nuestra condenación, sino nuestra salvación. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ese tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Si ya leímos el texto, si ya lo meditamos, pues ahora orémoslo. Hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Pero sí hagamos el ejercicio todos de acercarnos a la oración, ¿no? De estar abriendo el corazón a esa misericordia de Dios, ese reinado de Dios. Hagamos la oración. Hoy, Señor, venimos ante tu presencia. Te pedimos que nos ayudes como este ladrón a reconocer tu señorío, tu amor, a doblar nuestras rodillas ante tu presencia, Señor, sabiendo que al hacerte uno con nosotros lo has hecho por amor, y en ese amor nos has salvado, y esa ocupación tuya de no bajarte de la cruz porque estabas ocupado en lo más hermoso, darnos vida y vida en abundancia. Te pedían, Señor, que te bajaras de la cruz y lo pudiste haber hecho. Tenías la fuerza, el poder para hacerlo, pero estabas ocupado en salvarnos, Señor. Estabas ocupado en redimirnos. Y luego de la cruz, la muerte, y la muerte que vence la muerte eterna para darnos vida con la resurrección. Hermoso regalo de amor que recibimos hoy de tu reinado, Señor. Hermoso regalo de tu reinado, que es la vida eterna que nos das a cada uno de nosotros. También como ese ladrón, queremos nosotros, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras faltas, reconociendo que nos hemos apartado del camino que nos has presentado de salvación, reconocemos nuestros pecados, pero sobre todo reconocemos que estaremos contigo en el paraíso para reinar contigo en el amor. Bendícenos, Señor. Toca nuestros corazones. Te damos gracias también porque estamos concluyendo este año litúrgico. Te damos gracias porque estamos cerrando este ciclo C. Te damos gracias por el Evangelio de Lucas que nos ha enseñado, que nos ha educado en este año, en este ciclo. Te pedimos que nos bendigas, que nos fortalezcas, que nos llenes de tu gracia y de tu amor día tras día. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y hermanos, ahí ya la oración. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto es hacia dónde nos lleva el texto. Ya lo oímos, ya lo meditamos, oramos. Recuerden que aquí hacemos una oración pequeña, pero la oración se debe extender a lo largo del día. Recordando el texto, vamos meditando a lo largo del día, orando a lo largo del día para ponernos en las manos del Señor. Bien, y este último punto, por favor, si está ahora acompañándome en la mañana, piensen en el almuerzo, haciendo algo sabroso, algo rico, para darle gracias a Dios por este año que termina. Si lo está viendo por la tarde, pues haga una cena, por favor, una cena sustanciosa. Todo el día hacemos el almuerzo o hacemos la cena, pero que sea una comida sustanciosa, una comida rica y sabrosa, así como hacemos el último día del año, el 31 de diciembre, en el calendario civil, y hacemos comida sabrosa y compartimos en familia, pues también hoy, que es el último domingo del tiempo ordinario, cerrando el ciclo C,
cerrando el año litúrgico, démosle gracias al Señor por tantas bendiciones que nos ha dado. E iniciemos y dispongámonos a iniciar un nuevo año litúrgico el próximo domingo con el Adviento. Así que cerremos bien este año. Bendiciones para todos, a hacer el bien, por favor, a reconocer la grandeza de Dios, a orar por nuestro país. El próximo domingo son las elecciones generales en nuestro país, Honduras. Pidámosle al Señor que nos bendiga, que las autoridades piensen en el reinado de Dios para servir y no para servirse, que las autoridades que se van a elegir para nuestro país busquen el bien común y la solidaridad entre los hermanos, que podamos vivir en paz, en tranquilidad, que esa sea nuestra petición durante toda esta semana, sin miedos, no entrar en miedos, sino en la confianza que Dios nos bendice, que nos ha bendecido tanto en nuestro país y que nos quiere seguir bendiciendo. Así que confiemos en esa misericordia de Dios, sin miedos, a dar lo mejor de nosotros mismos, sobre todo reconociendo el señorío de Dios en nuestro país. Bendiciones.